transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el miércoles 6 de noviembre. Estas son todas las noticias y todas las voces. Comenzaré por informarle que Venezuela derribó un avión, al parecer, con matrícula mexicana. Inmediatamente la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática exigiendo datos, pidiendo, demandando explicaciones. Esto sucedió hoy y causó, por supuesto, un gran impacto de entrada. Vamos contigo, Marta Alicia Villela. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Luego de que se publicara información en torno a una aeronave con matrícula mexicana vinculada a un incidente con las Fuerzas Armadas de Venezuela, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una nota diplomática, Pepe, en la que se solicita el esclarecimiento de los hechos. De acuerdo a la información publicada, la Fuerza Aérea Venezolana derribó un avión presuntamente con matrícula mexicana cerca de la frontera con Colombia. Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, mandó un tuit, Pepe, en donde envió la fotografía de un avión derribado la noche del 4 de noviembre. En este contexto, la Cancillería, a través de la Embajada de México en ese país, hizo uso del instrumento diplomático para solicitar información en estricto apego al derecho internacional. Por medio de un breve comunicado, la dependencia informó que ya ha entrado en contacto, Pepe, con autoridades venezolanas a fin de obtener la información con la prontitud que el caso amerita y deslindar las responsabilidades a que haya lugar. Finalmente, Pepe, la Cancillería informó que se mantendrá atenta a la respuesta del gobierno de Venezuela que otorgue a la solicitud mexicana de información. Pepe, mi reporte. Te agradezco. Entonces, fue a través de un comunicado, como la Secretaría de Relaciones Exteriores se refiere a esta nota, divulgada, por supuesto, en los medios de información, asegurando lo que tú indicas, Marta Alicia. Le están pidiendo explicaciones al gobierno venezolano, más datos, mayor información sobre lo que pudo haber implicado a este avión, que según dice el Comando de Defensa Aeroespacial de Venezuela, bolivariano, dice que el avión sí efectivamente tiene la matrícula mexicana XB grande MGM, dicen los pilotos, Extra Bravo Metro Golfo Metro, son las siglas o las matrículas del avión derribado. Así es, Pepe, y en este caso la información que está solicitando el gobierno mexicano es la información oficial con que cuente el gobierno de Venezuela para entonces poder deslindar responsabilidades y saber exactamente qué fue lo que sucedió, Pepe. Este parte militar se dio a conocer la noche del día 4, ya muy tarde, cerca de la medianoche, casi el 5 al amanecer. Sin embargo, ahora es cuando se ha difundido a través de los medios de comunicación y es lo que dice el Comando de Defensa Aeroespacial Bolivariano. Y es en ese sentido que la Cancillería mexicana está solicitando la información oficial para poder generar una idea, para poder tener información exacta y oficial y no quedarse solamente con lo que se ha publicado en los medios de comunicación, que en términos diplomáticos pues no se trata de una comunicación oficial, Pepe. Muchas gracias, Marta Alicia Villela, gusto en saludarte. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Pendientes y atentos, Marta Alicia Villela, con toda esta información. ¿Qué pasa con los maestros? Los maestros, no se preocupe, ahí están y estarán en la Plaza de la República. El tiempo pasa y no lo podemos olvidar. Ayer el jefe de gobierno del Distrito Federal, recién desempacado de una gira de trabajo por Moscú y Nueva York, llegando, dijo que ya hay acuerdos para que el plantón se compacte, en fin, se vaya, se retire y deje de molestar a los comerciantes de la zona. Sin embargo, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del líder de la sección 22 del sindicato, que ha tomado este espacio público, este espacio de la Plaza de la Constitución, pues como una especie de territorio privado particular donde él impone las leyes y donde él dice qué se hace y qué no se hace. Él y otros maestros. Hoy llegaron más, por cierto, más refuerzos procedentes de Chiapas. Vamos contigo, Leopoldo Espejel. ¿Qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con el plantón? ¿Qué pasa en Plaza de la República? ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Pues fíjate que desde esta mañana personal del gobierno del Distrito Federal llegó con camiones de servicios urbanos para tratar de hacer la limpieza en la Plaza de la República, luego de este ultimátum que dio el gobierno capitalino para que compactaran su plantón, que hoy cumple 53 días
en el Monumento a la Revolución. Lo que ocurre, Pepe, es que algunas de las calles efectivamente fueron retiradas de estas casas de campaña. Sin embargo, solamente se han concretado, Pepe, pues a reconocer prácticamente la explanada del Monumento a la Revolución. Han abierto, de hecho, pues una especie de de pasillo en todo lo que converge precisamente a los pies del Monumento a la Revolución. Dice que van a hacer una compactación pues de un cuadrante, Pepe, a efecto precisamente de desalojar esta área para que se dé paso a las festividades por la Revolución Mexicana, pero que a partir del día 21 volverán a extenderse. El caso, Pepe, es que de reabrir el circuito de la Plaza de la República todavía no hay nada, no se han puesto de acuerdo. Ayer por la noche estuvieron dialogando en una asamblea de la que denominan nacional, habrían ellos acordado justamente la compactación, pero esto es muy lento, Pepe. De hecho, casi no se nota. Te puedo decir que todavía la circulación de Plaza de la República desde la zona de Paseo de la Reforma hasta el Monumento a la Revolución todavía no está abierta. Es decir, hasta las oficinas del ISSSTE hay circulación, y en el sentido opuesto, pues también, Pepe, desde la zona de Ignacio Mariscal hay una calle que te conecta a Vallarta, que es lo único que está abierto. No hay todavía una hora para la cual los integrantes de la disidencia magisterial pudieran reabrir el circuito de la Plaza de la República, que es la petición de los comerciantes y empresarios de la zona, porque advierten que han perdido más de 1.300 millones de pesos. Lo cierto, Pepe, es que hoy pudimos observar desde este mediodía que incluso 2 helicópteros de la Policía Capitalina sobrevolaron la zona. Hay presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en este punto, y bien lo señala Pepe, hoy llegaron integrantes de la coordinadora procedentes de Chiapas. Para el día de mañana, Pepe, se estima el arribo de una caravana motorizada que partió de la ciudad de Oaxaca desde el pasado lunes y que ha hecho escalas en Puebla y Cuernavaca, y se pretende que lleguen justamente el día de mañana a este punto. Así que pues vamos a esperar, Pepe, qué es lo que ocurre en las próximas horas y saber si efectivamente determinan compactar totalmente y reabrir la circulación del circuito de la Plaza de la República. Pepe, el reporte que tengo hasta este momento. Sí, Leopoldo, aquí hay información en la mesa de redacción, según la cual la Dirección Política Nacional de la Coordinadora decide continuar con el bloqueo en el circuito vial de la Plaza de la República, y la Dirección Política Nacional de la CENTE determina no liberar el circuito vial y sus calles aledañas, que en varios tramos se mantienen obstruidos. Está obstruido por carpas que están incluso vacías. El único tramo de Plaza de la República, según este informe que tengo aquí, el único tramo que se mantiene abierto a la circulación desde el viernes es el que va de la calle de José María Iglesias a Ignacio Vallarta en dirección a Paseo de la Reforma. Y aunque hay policías que están vigilando toda esta zona, ninguno ha intervenido. Elementos de la policía motorizada del DF están realizando rondines sobre Plaza de la República, incluso entre las carpas que bloquean el circuito. Es lo que tenemos como información, Leopoldo, lo cual coincide con lo que tú has afirmado. Efectivamente, Pepe, y es que solamente está abierto este circuito de San Cosme hacia Antonio Caso, y bueno, pues es que decía Rubén Núñez, el dirigente de la sección 22, que esto era muy complicado ponerse de acuerdo con las seccionales de Chiapas, de Veracruz y de Guerrero, porque no es tan sencillo. Hay que esperar, dice, hay que ver a dónde los vamos a reubicar, pero no es una prioridad de la CENTE abrir el circuito de la Plaza de la República, como habría acordado el gobierno capitalino con los locatarios. Lo cierto, Pepe, es que continúan laborando con este doble discurso. Hasta el momento, Pepe, pues sí, efectivamente está bloqueado, Pepe, no está abierto. Te agradezco la información, Leopoldo, vamos a quedar pendientes, por supuesto. Pendientes, Pepe. Y atentos también, Leopoldo Espejel, desde la Plaza de la República, muy atento a lo que sucede en torno al plantón de maestros. Se había dicho que se iban a desalojar, que iban a permitir cuando menos el tránsito de personas de manera libre, el de vehículos, y sobre todo permitir también a los comerciantes de la zona poder reanudar actividades, toda vez que varios de estos comerciantes, una treintena, se han manifestado en una verdadera crisis económica al borde de la quiebra, y han argumentado la urgencia, la necesidad de despedir empleados. Es un verdadero caos el que prevalece en esta zona del Monumento a la Revolución. Vamos a esperar qué ocurre. Entre tanto, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, ha dicho que los gobiernos federal y del estado que él gobierna no van a estar sujetos a chantajes por parte de la coordinadora. ¿No? Preguntamos.
que para retirar el plantón que mantiene la CENTE en el Monumento a la Revolución, ha pedido la liberación de mentores presos acusados de presunto secuestro. Dice Gabino Cue, el gobernador, pues esto no lo vamos a negociar. Plantearon el asunto de los profesores presuntamente vinculados con un secuestro, y ahí el gobierno federal y estatal es más que claro: la ley no se negocia, ahí no está sujeto a ningún tipo de chantajes, simplemente a dotarles de información necesaria para que sepan las razones por las cuales sus compañeros están detenidos, y hacer del conocimiento de ellos que este tema está en la ruta judicial. Esto lo dijo Gabino Cue. Y al tiempo que esto ocurre con los maestros, un grupo de encapuchados tomó la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM. Enrique López Ocampo está muy al pendiente. Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Para comentarte que un grupo de aproximadamente 40 a 50 personas encapuchadas tomaron la mañana de este miércoles las oficinas administrativas y la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana en su plantel Xochimilco. Y es que los encapuchados hasta el momento, Pepe, no han informado con exactitud cuál es el motivo de esta ocupación ni cuáles son sus demandas, pero todo hace suponer, Pepe, que es por la elección que próximamente habrá del nuevo rector de esta casa de estudios. Mientras tanto, las actividades académicas en esta institución, en este plantel de Xochimilco, continúan con toda normalidad, lo mismo que en los otros planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se espera que en el transcurso de las próximas horas los jóvenes encapuchados informen cuál es el motivo o la exigencia de esta acción, pero repito, desde luego que prácticamente es por la elección que habrá en los próximos días del rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pepe, el reporte que tenemos. Muchas gracias, Enrique López Ocampo. Quedamos pendientes también. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto está ocurriendo, ha sucedido en torno a la rectoría, la toma de rectoría por parte de un grupo de encapuchados en la Universidad Autónoma Metropolitana. Hay mucha información. Fue liberado un implicado en la matanza de Villas de Salvarcar, ¿se acuerda? Tendremos todos los detalles. Fue detenido un probable responsable de participar en los actos de terrorismo y sabotaje ocurridos en la zona de Tierra Caliente en Michoacán hace ya 2 domingos. Demandan habitantes de la población de Guadalupe Victoria en el estado de Puebla la libertad de los que fueron detenidos por haber quemado la alcaldía en represalia por la no acción de la policía, a la que acusan de estar coludida junto con el presidente municipal, de estar coludida, de estar corrompida con el crimen organizado. Fue revocado por parte de la Suprema Corte de Justicia el amparo que le otorgó la libertad a Rafael Caro Quintero. Ahora ya no hay ningún amparo, ningún instrumento judicial que lo proteja, y por lo tanto Rafael Caro Quintero está siendo buscado no solamente en México, sino prácticamente en todo el mundo, y en cualquier momento podría ser capturado o recapturado. Está reclamando la justicia de Estados Unidos justamente a Caro Quintero para que vaya a purgar allá penas que tiene pendientes por la muerte del ex agente de la Agencia Antinarcóticos, Enrique Camarena Salazar, hace ya bastantes años. En un momento le tengo los detalles de toda la información. Instala Miguel Ángel Mancera gabinetes de seguridad pública y de justicia en cada una de las 16 delegaciones políticas. Le tenemos todas las noticias y todas las voces. Lo invito a que se quede con nosotros después de esta breve pausa. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tema importante, tema nacional, es la decisión de los miembros del Partido de la Revolución Democrática en el Poder Legislativo, quienes han decidido abandonar la mesa de discusión, de debate en torno a la eventual reforma político-electoral que ha sido propuesta por el Partido Acción Nacional. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, amagó pues con abandonar todas estas mesas de concertación, y también, no solo esta, sino de las otras reformas, si es que el gobierno de la República no esclarece si hay arreglos con el Partido Acción Nacional en torno a la muy debatida reforma energética que estará por subir a discusión en el Senado de la República. Vamos a enlazarnos con Israel Aldave. Él está en el Senado justamente y tiene toda la información. Israel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pepe? Gracias. Muy buenas tardes. Así es como tú lo señalas, ante estas versiones dadas a conocer por medios estadounidenses, en las que presuntamente el gobierno federal ha pactado con el Partido Acción Nacional una reforma energética más agresiva, Pepe, que permita una mayor participación e inversión del capital privado. Estas versiones, Pepe, han molestado a los senadores del Partido de la Revolución Democrática, quien hoy, a través de su coordinador Luis Miguel Barbosa, anunciaron que abandonaron las mesas de la discusión de la reforma política electoral, hasta en tanto no el gobierno federal, el PRI, así como el Partido Acción Nacional, den a conocer su postura respecto a estas versiones dadas a conocer por medios norteamericanos. Escuchemos al líder periodista en la Cámara Alta. Y que se nos diga si esta versión tiene sustento o no. En tanto eso ocurre, el grupo parlamentario del PRD del Senado de la República se levanta de la mesa de negociación de la reforma política. Es la información que queremos entregar. Ayer anuncio, Pepe, de Luis Miguel Barbosa, se levantan los periodistas de la mesa de la conformación de la reforma política electoral. Esto por la molestia que causó entre los legisladores del Sol Azteca estas versiones dadas a conocer por el periódico norteamericano The Wall Street Journal y por la agencia Bloomberg. Dice coordinadora de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, por supuesto negó estas versiones y afirmó que la discusión de la reforma energética solamente está en manos de los legisladores de las comisiones precisamente encargadas de conformar la reforma energética. Así lo dice el líder priista en el Senado. La reforma energética se está viendo en el Senado de la República, lo vemos con parte del gobierno, desde luego no con el presidente Enrique Peña Nieto, y yo diría que no hay ningún pacto entre el PAN y el PRI, hay un trabajo serio y responsable, se está viendo todo, y ellos tienen que tomar la decisión, yo no la tomo. Lo que sí les quiero decir, la discusión de la reforma energética está en el Senado de la República, no está en el pacto, no lo vamos a aceptar, y de aquí saldrá la próxima reforma energética. Ahí Pepe, las palabras de Emilio Gamboa Patrón, el líder de los senadores del PRI, y al respecto también el coordinador panista Jorge Luis Preciado dijo que no hay ningún acuerdo entre su partido y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para sacar adelante, fuera del Senado de la República, la iniciativa en esta materia. Las reuniones son con la Comisión de Energía, y pues tampoco es un secreto, aquí hicimos los foros aquí en el Senado, no es que lo están manejando como si fuera un secreto de Estado, que las comisiones han estado reuniendo para ir viendo cuál va a ser el procesamiento de la reforma energética, pues eso le da perfecto claro. Como dice, ninguna reforma se está discutiendo en el pacto. Hay Pepe, las tres versiones respecto a esta información dada a conocer por medios de comunicación norteamericanos, en el sentido de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene ya un acuerdo con el PAN para sacar adelante una reforma energética que permita una mayor participación del capital privado, Pepe. Muy bien, te agradezco la información, Israel. Continuamos pendientes. Claro que continuamos pendientes y está en la línea telefónica el senador Miguel Barbosa. Él es el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, precisamente en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Miguel Barbosa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gusto saludarte. Hola Pepe, qué gusto hablar contigo. Al contrario, muchas gracias. Todo esto es una reacción, lo que ha sucedido, es una reacción a lo que difundió en Estados Unidos el diario The Wall Street Journal, diciendo que el gobierno federal y el PAN están negociando que petroleras privadas y el Estado mexicano compartan la producción de hidrocarburos. Y esto es un asunto delicado, hoy lo pone el Reforma en su primera plana, y esto desata la reacción, que consiste en ¿qué, Miguel Barbosa? A ver, primero compartamos que un artículo en el Wall Street Journal, o difundido por la agencia Bloomberg, sin duda que hay que tenerle algún valor, ¿verdad? ¿Sí? Y en este caso, pues se refería a un tema que debe de estar centrado en una discusión en la Cámara de Senadores, no fuera de la Cámara de Senadores, no fuera del Congreso mexicano. Y cuando se difunde como un acuerdo que está construido fuera del Congreso mexicano y con, sin duda, la injerencia de la opinión de inversionistas extranjeros interesados en los hidrocarburos mexicanos, pues desde luego que nos sentimos que estamos siendo burlados, porque vamos nosotros a ser parte de todas las discusiones, Pepe, pero las que se lleven a cabo en el Congreso, ¿sí? Y no admitiremos que fuera del Congreso se tomen estos acuerdos, y por tanto,
Nosotros esperamos hasta las 2 de la tarde, esperando, valga la redundancia, de que hubiera, si no un desmentido, una aclaración o una confirmación sobre los hechos. Lo que no ha ocurrido. Lo que no ha ocurrido claramente, ¿sí? Porque César Camacho dijo que son falsas las notas, pero los demás bordean alrededor de cosas. El propio Lozoya está mencionando, cuando le preguntan, dice, bueno, es que dice Lozoya, es que los contratos para compartir la producción son figuras que le harían bien a la industria en México. Y entonces nosotros encontramos diferentes posiciones. Vamos a esperar de hoy a mañana, habrá reacciones, Pepe, y nosotros no queremos ponernos en la posición de establecer condiciones insalvables, pero queremos claridad en los hechos. Así es que por eso dijimos, nos retiramos de la mesa de negociación de reforma política, esperando una aclaración o la declaración de si se tiene sustento o no sobre esta versión que se instaló por notas de estas cadenas internacionales de noticias. Senador, entonces, en este momento, en bloque, ya están ustedes fuera de la mesa de discusión, de negociación, de la eventual reforma político-electoral, pero también están ustedes amagando con abandonar todas las demás mesas de concertación para el resto de las reformas. Esto incluye la energética, ¿es correcto? Bueno, nosotros sin duda que tenemos nuestra posición dada a partir de lo que se dijo hoy, había de acuerdo sobre la reforma energética. Y mira, ¿cómo pueden los legisladores también incidir en este tipo de asuntos? Pues con comportamientos legislativos. Si nosotros no estamos llamando a bloqueos, a movilizaciones en este momento, no estamos haciendo más que estableciendo un comportamiento legislativo frente a algo que vemos que de ser cierto sería muy grave, ¿sí? Porque sería estar nosotros sentados en una mesa de reforma política casi funcionales y acompañantes a que se acomodaran el PRI y el PAN en sus negociaciones y nosotros ahí solamente de acompañantes en esta posición, y eso nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Para ustedes esto es un agravio, no solamente para el perredismo, ¿no? Sí, claro, es una posición de ver si es cierto que hay un acuerdo construido fuera del Congreso, y debe ser agravio para todos los legisladores, no solamente para los del PRD, ¿sí? Pero si vemos que es el acuerdo sobre una propuesta de reforma energética que ya permite la inversión privada en aguas profundas, en gas shell, para que una vez pagado algunos los impuestos y algunas regalías, los inversionistas puedan disponer del destino del producto, de los hidrocarburos, de petróleo y gas, simple y sencillamente estamos en el momento más alto de una propuesta de reforma energética que nunca aceptaremos. Pues te agradezco, Miguel Barbosa, que nos hayas aclarado este punto y que nos digas que siguen ustedes esperando aclaración por parte del Partido Acción Nacional, por parte del Partido Revolucionario Institucional y también, claro, por parte de las autoridades en materia energética, aclaración para determinar si hay o no hay negociaciones bajo la mesa y en lo oscurito, como tú señalaste. Así es, Pepe, y de verdad queriendo contribuir a que México cuente con los productos legislativos que sean más útiles, pero con mucha dignidad y con una posición muy honesta. Dijo a todo esto el líder nacional del PRI, César Camacho, que en esta reforma energética no hay letras chiquitas, pero bueno, vamos a ver, ¿no? A lo mejor no son letras chiquitas, son escenarios distintos, ¿verdad? Exactamente. Miguel Barbosa, muchas gracias, senador. Buenas tardes. Pepe, buenas noches. Igualmente, gracias. Sobre el tema de la reforma energética, hoy habló el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Está haciendo un llamado, dice, para evitar que se dé en México un verdadero saqueo de nuestra riqueza nacional. Sara Pablo, tú estuviste muy al pendiente. Buenas tardes. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, y el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, advierte que con estos contratos de producción compartida o concesiones se abriría justamente la posibilidad a un saqueo de los hidrocarburos, luego de que se revelara que el gobierno federal y el PAN están en negociaciones para establecer este tipo de contratos. El ingeniero advirtió que las empresas, para tener la
utilidad más alta en el menor tiempo posible llevarían a cabo una explotación irracional de los yacimientos, con lo que se aceleraría su agotamiento en perjuicio del presente y futuro del país. Cárdenas acudió a la Cámara de Diputados para defender en las audiencias públicas la iniciativa del PRD en materia energética. Consideró que no son necesarios cambios a la Constitución y advirtió que concesiones, licencias o contratos de producción compartida representarían un riesgo para la soberanía energética del país. Estaría abriendo la puerta para un saqueo de los recursos petroleros del país. Para el saqueo porque en este caso el petróleo o el gas ya no habría ninguna obligación para entregarlo a Petróleos Mexicanos como el empresario dijo podría hacer uso del petróleo a su antojo. El ingeniero Cárdenas pidió acciones pero reales para combatir la corrupción, lo dijo así. Esto es cuestión de que el Estado, desde las autoridades más altas, las de Pemex y las demás, pues peguen fuertes, corten manos y corten cabezas si es que hace falta. Esto no es cuestión de ley de petróleos o de responsabilidad hacendaria. Anunciaron en conferencia conjunta con el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, una movilización en defensa del petróleo el próximo 17 de noviembre en el Zócalo. Dijo que en este tema sí hay unidad en el PRD y lamentó que el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador haya tachado de traidores a los diputados de su partido que votaron en favor de la reforma fiscal. Dijo que parece que regresó la Santa Inquisición. Pareciera el regreso de la Santa Inquisición, de Fray Andrés de Torquemada, no sé, para empezar a construir tribunales de alzada. Pepe, parte del debate hoy en la Cámara de Diputados. Te agradezco mucho la información y estaremos atentos, Sara. Claro que sí, buenas noches. Buenas noches, esto también le digo es tema de discusión política. Hablando de reformas o eventuales reformas, hoy el presidente de la República adelantó una muy importante y que tiene que ver con el campo mexicano. Maru Rojas, tú tienes los detalles, muy buenas tardes. Fíjate, Pepe, que ya lo veíamos venir el lunes en Tepic, Nayarit, a un costado de la presa Aguamilpa, y hoy subraya el presidente que esta reforma que va a anunciar a pie puntilla el próximo año pide hacer del sector agroalimentario uno más sólido, moderno, sobre todo que contribuya de manera relevante a la riqueza de nuestro país, a la que el país genera, pero que al hacerlo permita también que todos los mexicanos puedan tener a su alcance, que hasta en las familias de escasos recursos tengan mejores precios, pero también mayor diversidad de productos para su alimentación. Este camino es el indispensable para impulsar la agricultura, la pesca, la ganadería y solo así superar la pobreza como un potencial emergente, es lo que se quiere ver a México, y así lo aseguró este día el presidente de la República al inaugurar la 30ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario. El Gobierno de la República está determinado a impulsar el próximo año una gran reforma del agro mexicano, con el respaldo de los legisladores. Actualizaremos y simplificaremos las leyes relacionadas con el campo y la industria agroalimentaria. Queremos poner al día las normas y reglamentos del sector para incentivar las inversiones, generar más empleos y elevar su productividad. Pero también se trata de que todos ganen, que ganen los productores, que ganen los campesinos y que gane la gente que consume estos productos. Se reafirmó como un presidente que seguirá siendo aliado de los productores y emprendedores del campo, con base en que en el diálogo y en los consensos, en la corresponsabilidad entre el Gobierno de la República y organizaciones campesinas. Agregó que con esto, con incidir en la reducción de la pobreza, que lamentablemente reconoció se vive en el medio rural, se fortalece la seguridad alimentaria. Este es mi reporte. Te agradezco, Maru Rojas, y quedamos también pendientes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hagamos una pausa breve. De regreso le voy a explicar a usted qué pasó con la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Se ponen de acuerdo los señores ministros de la Corte y revocan el amparo que había otorgado un tribunal a favor de Rafael Caro Quintero para ser liberado del penal de Puente Grande. A partir de entonces nadie sabe absolutamente algo o nada, más bien, del paradero de Caro Quintero. Se le busca por todo el mundo. Estados Unidos lo reclama, lo quiere extraditar, en fin. Bueno, pues hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia revocó el amparo que le otorgó un tribunal para que pudiera obtener su libertad. Detalles de todo esto después de un corte.
Todas las noticias, todas las voces. Ayer y este día, allá en París, se llevó una importante reunión que ha tenido por objeto revitalizar, relanzar las relaciones diplomáticas, las relaciones culturales entre Francia y México, relaciones muy dañadas a partir del caso Florence Cassés en las postrimerías del régimen pasado de Felipe Calderón. Hoy en París, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, el presidente de Francia, François Hollande, en fin, como cabezas de cada una de las dos delegaciones, hoy celebraron los esfuerzos para mejorar esta relación política, le repito, económica, educativa y cultural con México, y que se va a ver reforzada con las visitas mutuas de los presidentes de Francia y de México. François Hollande estará en México en el mes de abril, y el presidente Enrique Peña Nieto irá a París hacia finales del año que viene, allá por el mes de noviembre, dentro de un año aproximadamente. Hoy fue encabezada por el presidente de Francia y el canciller mexicano una reunión de delegaciones en el Palacio del Elíseo, junto al secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. En esta reunión franco-mexicana estuvieron varios representantes del gobierno mexicano a nivel de secretarios de Estado. Estuvo el secretario de Economía. Fue la reunión del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. Y le digo, se habla de relanzar la relación a partir de los acuerdos concretos que están tomando en áreas comunes los dos países. Vamos primero a Francia con Diana Jalón. Ella tiene los detalles de la instalación de este consejo que, le digo, relanza las relaciones con Francia. Los dos cancilleres abordaron todo lo necesario para que el próximo año se lleven dos visitas de Estado, la visita del presidente Peña Nieto a Francia y posteriormente el presidente François Hollande a México. El canciller Fabius ha hablado también de las excelentes relaciones que los dos países mantienen y lo importante que es esta cooperación entre Francia y México. Escuchemos cuáles han sido las declaraciones de Laurent Fabius al respecto. Estas relaciones son realmente excelentes. Trabajamos mucho juntos y queremos trabajar aún más de manera conjunta, y tendremos la ocasión de hacerlo porque en las grandes reformas que está logrando México hay lugar para una excelente cooperación bilateral. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de México también ha anotado los acuerdos bilaterales en los cuales se sigue trabajando y que han comenzado a celebrarse desde el pasado mes de julio, cuando Laurent Fabius visitó Ciudad de México para dar luz verde sobre todo en aquellos que tienen que ver con temas de salud, educación y también los avances en la lucha contra el narcotráfico. Estas han sido las declaraciones del canciller mexicano en la reunión con su homólogo Laurent Fabius. Y revisamos lo que podemos avanzar en materia de cooperación cultural, de cooperación académica, intercambios científicos, tecnológicos, formas de incrementar la presencia de México en Francia y de Francia en México. Por parte de la delegación francesa estuvo el canciller Laurent Fabius. Él encabezó al grupo de trabajo por la parte francesa, insisto, en temas económicos, comerciales, culturales, en fin. Por la parte mexicana, la delegación la encabezó José Antonio Meade. También participaron los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Educación Pública, Emilio Schweifet. Por allá también andaba el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra en estos encuentros, lo mismo que el doctor Jorge Castañeda. Con ellos en su momento tendremos oportunidad de comentar lo que sucedió. Luego, en un afán de acercamiento, visitaron el canciller francés y el canciller mexicano la exposición Diego y Frida allá en París, en donde presentan a Diego y a Frida como matrimonio. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. El caso es que en estos quehaceres de reivindicación de las buenas relaciones entre Francia y México, todo sirve, todo ayuda y todo lo que escurra es miel, como dicen los paisanos. Así las cosas, pues, en el tema relaciones México-Francia, le digo, dañadas a raíz del caso Florence Cassés, cuando quien gobernaba Francia ya no lo hace, quien gobernaba México tampoco. El señor Sarkozy y el señor Calderón ya son parte de la historia, pero en esta relación convulsiva, difícil, áspera,
cuando el entonces presidente Sarkozy vino a México como abogado de Florence Cassés, las relaciones se enfriaron al punto del rompimiento, a grado tal que el año de la cultura de México en Francia se suspendió. A ese punto llegaron las relaciones. Ahora se va a reconstruir, se va a volver a pegar la tacita que se rompió hace ya un largo rato. También en información internacional importante, vale la pena hacer un recuento de cómo fueron las elecciones locales ayer en la Unión Americana. Fueron elecciones en donde se votaron los ciudadanos por nuevos alcaldes, entre ellos el de la ciudad más importante de Estados Unidos, la ciudad de Nueva York. El triunfo, según las encuestas de salida, fue para un demócrata de tendencia izquierdista, Bill de Blasio. Vamos con Yoconda Tapia. Ella tiene el recuento de lo que ayer pasó en Estados Unidos en estas elecciones locales. Los comicios del martes en varios estados de la nación presentaron diversos resultados, dando a demócratas y republicanos resultados que pueden influir en las elecciones de medio término para el Congreso en noviembre de 2014 e incluso para las elecciones presidenciales de 2016. Virginia, un estado tradicionalmente clave porque puede inclinar su preferencia por cualquiera de los dos partidos, le dio el triunfo por estrecho margen para la gobernación al demócrata Terry McAuliffe. Durante los próximos 4 años, la mayoría de los demócratas y republicanos en Virginia quieren hacer de este estado un modelo de liderazgo pragmático abierto a la creación de empleos, dijo McAuliffe. Su contendiente, Ken Cuccinelli, que según las encuestas previas estaba varios puntos por debajo en la preferencia de los votantes, dio una gran sorpresa cuando los resultados mostraron 47% para McAuliffe y 45% para Cuccinelli. En Nueva Jersey, el gobernador republicano Chris Christie consiguió la reelección con relativa facilidad, mostrando un amplio respaldo bipartidista que podría servirle como un excepcional recurso si decide buscar la nominación presidencial del Partido Republicano en 2016. Esta noche me presento ante ustedes como su gobernador y estoy muy orgulloso de serlo, dijo Christie. Mientras, en New York, Bill de Blasio se convirtió en el primer demócrata en ganar la alcaldía de la ciudad más grande de Estados Unidos desde 1989, al derrotar al republicano Joe Lota. Conciudadanos neoyorquinos, hoy ustedes hablaron alto y claro por una nueva dirección para nuestra ciudad, dijo de Blasio. El elegido alcalde de Nueva York reemplazará al magnate Michael Bloomberg, quien ocupó el cargo por 12 años. Sí, 12 años de Michael Bloomberg, también los 12 años de que fue alcalde de Nueva York, el que tuvo que ver con los ataques, bueno, no tuvo que ver, sino que tuvo una actuación destacada, relevantísima, cuando los ataques del 11 de septiembre, el hombre que rescató, Rudolph Giuliani, me refiero a Rudolph Giuliani, el hombre que rescató muchos sitios de la ciudad de Nueva York que obraban en poder de la delincuencia y del crimen organizado, pero estamos hablando desde hace 20 años. Giuliani estuvo una buena cantidad de años al frente del gobierno de la ciudad de Nueva York, le digo, el ombligo del mundo, la ciudad más importante por lo pronto de Estados Unidos, capital mundial sin duda. Y luego vino Michael Bloomberg, este poderoso caballero con enormes cantidades de dinero y enormes cantidades de poder, toda vez que es dueño de una de las principales cadenas de televisión en materia financiera, la cadena Bloomberg. Bueno, él gobernó la ciudad 12 largos años. Por cierto, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, estuvo con él hace un par de días. La elección fue ayer, ya la pierde el partido de Bloomberg, el partido republicano, y la gana un demócrata, dicen los expertos analistas en política de Estados Unidos, que es un hombre de tendencias de izquierda, quien va a gobernar los próximos 4 años y quizá más la ciudad de Nueva York, toda vez que allá existe la elección y luego 2 reelecciones consecutivas. Podrían ser 12 años, todo depende del trabajo que lleva a cabo este demócrata Bill de Blasio, que se alza con la victoria, primera victoria demócrata, bien lo decía Yoconda Tapia, en más de 20 años en la ciudad de Nueva York. También le voy a informar a usted que en Francia hay luto por la muerte de 2 periodistas
caídos en acción en Mali. Hoy el grupo terrorista Al-Qaeda, a través de sus voceros, se adjudica la muerte de estos periodistas. El reporte es de Euronews. Al-Qaeda en el Magreb Islámico reivindica el asesinato en Mali de 2 periodistas franceses. Aseguran que es la respuesta a los crímenes cometidos por Francia contra los ciudadanos de Mali y la obra de las fuerzas africanas e internacionales contra los musulmanes del Azawad, como llaman los Tuareg al norte de Mali. Ghislaine Dupont y Claude Berlon, periodistas de Radio France International, fueron secuestrados y asesinados a tiros el sábado en Kidal, en el noreste del país, donde realizaban un reportaje. Los homenajes se han sucedido en Francia y en Bamako, la capital de Mali, país que se ha comprometido a dar con sus asesinos. De París se informa que habrá homenaje a estos reporteros asesinados, según reivindica el grupo terrorista Al-Qaeda. Erika Olavarría tiene la información. Par l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon samedi à Kidal, au Mali. Escuchan parte del homenaje de RFI al gobierno francés esta tarde en el Museo del Quai Branly a nuestros 2 compañeros Ghislaine Dupont y Claude Verlon, asesinados este sábado en Malí. Autoridades francesas y malienses, colegas, familiares y oyentes han participado de este último adiós. Escuchemos las declaraciones del canciller francés Laurent Fabius. C'est un crime contre la France. Estos asesinatos son un crimen para Francia, que evidentemente era el objetivo, un crimen contra la amistad entre África y Francia, cuyo símbolo es RFI. Francia está decidida a luchar contra el terrorismo y a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que estos criminales sean identificados, detenidos y que respondan ante la justicia por este crimen. Hagamos una breve pausa. De regreso vamos a platicar con usted de todos los temas relevantes, lo de Caro Quintero, claro, lo que pasó con esta señora en Oaxaca que alumbró en la calle, que tuvo un hijo en la banqueta porque los responsables de la clínica a la que acudió, pues por atención médica, pues, estaban dormidos, no estaban en su lugar, no supieron lo que hicieron y la señora pues corrió un grave riesgo para el bebé y para la vida. No pasó a mayores, afortunadamente, el incidente, pero sí queda como relevancia la negligencia. Una vez más es un golpe muy fuerte, una vez más es un golpe para el gobernador del estado, porque una vez más también el sistema de salud en el estado de Oaxaca muestra, yo digo fisuras, unas rajadas profundas, no funciona, no sirve. Ya van en un corto lapso, 2-3 semanas, 2 casos patéticos que simbran a la opinión pública nacional. Ahora ya corrieron a los responsables, pues sí, pero el peligro ahí está y puede ocurrir y volver a suceder. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, el asunto del avión con matrícula mexicana derribado en territorio venezolano, muy cerca de la frontera con Colombia, sigue provocando reacciones. Ya nos había informado Marta Alicia Villela del comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde a partir de la información divulgada por los medios de comunicación, la Secretaría de Relaciones Exteriores le ha enviado una nota diplomática al gobierno venezolano para que brinde explicaciones, detalles de este accidente o de esta situación en donde un avión con matrícula mexicana fue derribado por las Fuerzas Armadas de Venezuela. Relaciones Exteriores, a través de la embajada allá en Caracas, emitió una nota diplomática en la que solicita el esclarecimiento de los hechos en estricto apego, dice el comunicado, al derecho internacional, y dice Relaciones, nos mantendremos atentos a la respuesta que se otorga a esta solicitud. Ya se ha entrado en contacto con las autoridades de Venezuela para tener la información con la prontitud que el caso amerita y deslindar las responsabilidades a que haya lugar, dice el breve comunicado de la Cancillería. Lo estamos mostrando en la pantalla de Telefórmula para nuestra audiencia de radio, lo estamos describiendo, también estamos poniendo en Telefórmula fotografías de los restos de este avión que fue derribado. Bueno, sobre este punto, sobre este tema, hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hace un rato, dijo que han sido derribados 30 aviones supuestamente vinculados al narcotráfico en aplicación de la Ley del Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo. Es una norma aprobada en mayo pasado.
Recientemente en aguas nacionales, dice Maduro, fue derribado el avión número 30, el tercero que se derriba de esa forma, vinculado al narcotráfico. Esto lo dijo Maduro en un acto de gobierno transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión y no ofreció detalles de la operación. Pero él insistió, vamos a combatir con todo, que lo sepan quienes lo saben y quienes no lo sabían que lo vayan sabiendo. Estas palabras de Maduro se producen después de que ayer el jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó de otro derribo en el estado de Apure, en el oeste de Venezuela, en la frontera con Colombia. Este avión Hawker 25 con matrícula mexicana, según lo que publicó este comandante Padrino en la red social de Twitter, adjuntando las fotografías de la aeronave derribada de aparente matrícula mexicana, fotografías que, insisto, estamos describiendo a usted y mostrando al avión derribado por la Fuerza Aérea. Bueno, es lo que está pasando allá, y está Rafael Cardón en la línea telefónica, muy pendiente también de estos sucesos que pueden escalar sin duda la relación México-Venezuela, que no es la mejor, por cierto, a estas horas. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte a ti, en saludar a todo el auditorio. Pues mira, Pepe, yo no sé por qué, pero me trajo a la memoria este incidente en el cual, al parecer, una aeronave con matrícula mexicana fue derribada en Venezuela, una aeronave para uso privado, no se trata de un avión oficial ni de una nave militar mexicana. Bueno, pero si esto se llegara a confirmar, recordaríamos quizás cuando en México era presidente de la República don Adolfo López Mateos, y en Guatemala el general Miguel Idígoras Fuentes. Y bueno, pues en aquella ocasión, en los años 60, cuando había una gran efervescencia guerrillera en toda la zona centroamericana, los guatemaltecos buscaron un pretexto para bajar la presión interna y ametrallaron un barco pesquero mexicano, un barco muy pequeño. Y el gobierno mexicano respondió, también creo yo que haciendo un poco de propaganda para el interior, declarando la guerra a Guatemala. Yo creo que las únicas declaratorias de guerra, que yo he visto en México, han sido la de México contra Guatemala y la del Ejército Zapatista contra el Estado mexicano. Pero en fin, hoy lo único que tenemos del lado mexicano es ignorancia. La petición, la nota diplomática que manda la Cancillería, es una nota que pide explicaciones y que pide información. Información que nosotros tampoco tenemos. No la tiene el canciller Meade, tampoco la tenemos nosotros. Y resulta un poco extraño que todo se sepa a través de las redes sociales usadas por un hombre de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y que el presidente de ese país responda con un extraño y extravagante juego de palabras en el que solamente le faltó decir que se lo dijo un pajarito, como es él tan afecto a mirar aves del más allá que le dan los mensajes del jefe de la revolución bolivariana. Pero lo que sí tenemos que entender, Pepe, es que todas esas rutas aéreas que se utilizan por parte de los narcotraficantes están prácticamente monitoreadas por satélites de los Estados Unidos. No hay otra forma de detectarlos. Aquí en México tenemos pantallas con las rutas de los aviones, cuando salen, cuando llegan, y todo eso se produce a través de la información que transmiten los Estados Unidos. Entonces resulta un poco extraño que haya habido tantos aviones derribados, como dice Maduro, y que este avión, aparentemente al servicio de narcotraficantes mexicanos, no tenga una precisión y una claridad oficial de decir cuándo ocurrieron las cosas, por qué ocurrieron y cómo ocurrieron. Creo que estamos frente a un principio de sainete tropical. Y si no me equivoco, esto tiene mucho de fantasía y poco de veracidad. Y ojalá que no me equivoque. Está Rafael Cardón en este momento a punto de ingresar a la ceremonia de entrega de los premios del periódico Crónica,
a los trabajos periodísticos relevantes y destacados. Cuéntanos, Rafael, cómo va todo la preparación del periódico que dirige Guillermo Ortega. Bueno, Pepe, aquí se entregan en esta convocatoria o esta serie de reconocimientos que anualmente entrega la organización Editorial Crónica, no solamente premios a la comunicación pública. Por cierto, el primero que se entregó le fue entregado a don Rogerio Azcárraga hace ya 3 años. Se entregan premios a mexicanos que han destacado en áreas importantes de la vida y de la cultura y del pensamiento. En esta ocasión se le entrega el premio de Ciencia y Tecnología al doctor Luis Herrera Estrella, que es uno de estos casos de llaneros solitarios de la investigación en México. Se le da por su aportación a la academia y la cultura al notable filólogo, historiador, lingüista, traductor, don Miguel León Portilla, que es un hombre de altísima importancia cultural en México. El premio correspondiente a la categoría de Valores y Compromiso Social se le entrega al licenciado Miguel Alemán Velasco, quien por cierto acaba de llegar en este momento. Y el premio de Comunicación Pública se le entrega al presidente de la Organización de Multimedios, Francisco González Sánchez, que es, entre otras cosas, como todos sabemos, el dueño del periódico Milenio y de Milenio Televisión y de otros medios de información, sobre todo allá en el estado de Nuevo León y en la frontera del norte de nuestro país. Estas son las 4 personas a las cuales Crónica quiere distinguir en esta ocasión y poner su ejemplo de que este es un país de construcción, de cultura, de trabajo, de paz, de entendimiento, y que no todos son balazos y que no todos son narcotraficantes y aviones derribados en Venezuela. Muchas gracias, Rafael. Que te vaya muy bien. Nos vemos aquí el viernes. Querido Pepe. Igualmente, gracias, querido Rafael Cardona. Su cristalazo hoy a distancia, a control remoto. Vamos a una pausa, regresamos, hay más noticias. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800. Al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, al licenciado César Camacho Quirós, que nos permite entrar en contacto para ver el otro lado de la historia que ha generado que los perredistas en el Senado se levanten de la mesa de debate, de discusión en torno a una eventual reforma político-electoral, alegando que el PAN y el PRI ya están de acuerdo y en contubernio con los estadounidenses para llegar a un acuerdo en reforma energética de modo que se les beneficie. Esto con base en información divulgada por el diario The Wall Street Journal, hoy reproducida en primera plana por el periódico Reforma y que ha generado pues un nuevo zipizape político. César Camacho, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, gracias por darnos la oportunidad de conversar. Al contrario, muchas gracias. ¿Hay negociaciones del gobierno priista con Acción Nacional para ampliar pues el ámbito y la trascendencia de la reforma energética? Pues hay una relación de permanente comunicación con Acción Nacional, con su dirigencia, con los senadores y los diputados, como la hay con los senadores, diputados y dirigencia del PRD y de otros partidos políticos. Este es un asunto que le importa mucho a los mexicanos, no solo a los políticos, porque a mi juicio ha faltado determinación, audacia para dar el paso definitivo en pos de una reforma largamente postergada y a mi juicio inaplazable. De modo que este intercambio de impresiones se hace de cara a los mexicanos. Hay foros, reuniones, intercambio de impresiones, muchos de ellos promovidos por el propio Senado de la República. Lo han hecho universidades, instituciones de educación superior, y en ellos hemos participado dirigentes o legisladores de todos los partidos, de suerte que la única negociación en el sentido más lato es esa que se da aquí de cara a los mexicanos, porque al final el proceso legislativo de aprobación pues se va a dar también aquí, por la transparencia necesaria en estos procesos de negociación política. Se va a tener que difundir por todos y nada que se pacte debajo de la mesa tendrá posibilidad de ver la luz y ser aprobado.
La información, César Camacho, que publica el Wall Street Journal y que hoy reproduce el Reforma, entonces es una información fidedigna. Sin embargo, ¿tú dirías que está mal interpretada? No, más bien me reservo una opinión respecto de una nota que, por cierto, no firma nadie, o mejor dicho, no le atribuyen a ninguna fuente identificable la información. Me parece entonces que no vale la pena reaccionar o sobrereaccionar respecto de una información cuyo origen, para decirlo menos, es dudoso. Está pidiendo, acabamos de hablar con él, el líder de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, está pidiendo que el PRI, que el PAN, en fin, que alguien, la autoridad, les brinde una explicación de lo que se publicó en el periódico. ¿Qué diría en primera instancia entonces el presidente nacional del PRI? Lo que diría es que hay que dar una explicación cuando alguien haga algo. Me parece un poco fuera de lugar que alguien dé una explicación para decir qué es lo que no hizo. La lógica sugiere que se da testimonio de lo que ocurre, de lo que se dice, de lo que se escucha, no se da testimonio de lo que no ocurre. De modo que aquí yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir dialogando, seguir construyendo esos puentes de entendimiento, detectar esas coincidencias en los planteamientos que están plasmados en cuando menos 3 iniciativas de reforma energética, la que presentó Acción Nacional, el PRD, y yo me referiría muy subrayadamente a la que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, que es respaldada y suscrita íntegramente por el PRI. César Camacho, ¿cómo viene la programación del debate en el legislativo del tema de la reforma energética, que ya estamos en vísperas? Bueno, la reforma energética ya lo hemos pactado las dirigencias, y en nuestro caso con no solo el conocimiento, sino el consentimiento de los coordinadores parlamentarios de mi partido en ambas cámaras. Vamos a darle prioridad a temas de carácter político electoral, porque no hay una reforma político electoral, sino muchas que tienen como denominador común darle mayor certeza a los ciudadanos, a los candidatos, a los partidos, darle mayor transparencia al ejercicio de los recursos que, siendo de los ciudadanos, ponen en manos de los partidos políticos a manera de prerrogativas. Se habla de una ley general de partidos, de la posibilidad de crear un Instituto Nacional de Elecciones, incluso de la reforma política del Distrito Federal. Estos asuntos están siendo tratados, abordados en comisiones de estudio y dictamen, fundamentalmente de la Cámara de Senadores. Y digo fundamentalmente porque hay un asunto del que seguramente tomará conocimiento la Cámara de Diputados, que es el paquete llamado de cartas ciudadanas, consulta popular, iniciativa ciudadana y candidaturas independientes. Ya hay reforma constitucional, esta que se hizo en 2012, y resta hacer las leyes secundarias que le dan fuerza, que desarrollan normativamente estos cambios constitucionales. Como ves, Pepe, hay muchas cosas pendientes de hacer. Le queremos apurar, porque esto daría paso a lo que podría ser el tramo final, la recta final, la fase, diríamos, terminal de la discusión de la reforma energética. Exacto, a ver si entendí bien. Va primero entonces la reforma político-electoral y luego la energética. Así es. Este es un acuerdo, insisto, de esa es una condición, ¿no, César, que puso el PAN? Es un acuerdo. Entonces es un acuerdo al que llegamos todos los partidos, cuando menos los 3 que estamos en el PAN. ¿Es la moneda de cambio del PAN? No, la llamaría así, pues es un asunto en el que ya pusimos por delante no solo temas, sino calendario. Y bueno, obviamente aquí la última palabra, como debe ser en un régimen republicano, democrático, representativo, la última palabra la tendrán los diputados y senadores al Congreso de la Unión, y si hay reforma constitucional, pues los diputados de las legislaturas de los estados. Por lo pronto, Pepe, a seguir ampliando los comentarios, a seguir esclareciendo dudas, a seguir quitando informaciones a medias que pueden distorsionar el planteamiento, y a seguir pensando en México por encima de los intereses de los partidos. Te agradezco, César, que nos hayas permitido escuchar tu punto de vista en calidad de presidente nacional del PRI. Estoy a tus órdenes, te mando un abrazo. Igualmente otro para ti muy fuerte. Hasta luego. Es César Camacho Quirós, presidente nacional del PRI. Mire cómo está la política, ellos mismos nos están explicando, pues, las negociaciones, es un hecho. Dice, no hay negociación, no hay moneda de cambio, lo que hay son acuerdos.
PRI y PAN van juntos por la reforma energética, siempre y cuando se apruebe la reforma política previamente, en cuestión de días, en donde se incluyan los términos que plantea Acción Nacional. Esto de la reelección consecutiva a nivel legislativo, la posibilidad de las candidaturas ciudadanas, leyes reglamentarias, todo esto que tiene que ver. Esto fue una condición que puso el PAN, dice César Camacho. No es condición, nadie nos pone condiciones. Bueno, esto es un acuerdo que se tomó para poder llegar juntos a debatir la madre de todas las reformas, que será sin duda la reforma energética. Y el PRD dice, pues yo no le entro, yo me paro de la mesa, porque PRI y PAN ya tienen sus arreglos, y se basa en eso. El líder de la bancada perredista con quien hablamos esta tarde, se basa en eso, se basa en lo que publicó el diario The Wall Street Journal, y que hoy le digo, difunde el periódico Reforma. Léalo, porque según esta nota del Wall Street Journal, que bien dice César Camacho, no viene firmada, esa nota dice que de aprobarse la reforma en los términos en que se está negociando el gobierno federal y el PAN, el operador tendrá un porcentaje por la venta del energético, es decir, el empresario que invierte en esto a riesgos compartidos, y un porcentaje de la producción en especie, utilidad neta, recuperación de inversiones y de costos. Y se habla de negociaciones entre Peña y Acción Nacional para ampliar las posibilidades de la reforma energética. Vaya temas los que se están tratando en este momento allá en el Senado. Hagamos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Hagamos una pausa y regresamos con más. Las voces. Agradecemos mucho a Enrique Quintana, director editorial del periódico El Financiero, del diario El Financiero, lo que nos permita hacer esta comunicación, este contacto, toda vez que hoy el Banco de México redujo su pronóstico de crecimiento económico otra vez. Una vez más, está hablando que vamos a crecer menos del 1%, lo cual debe de poner al país pendiente y con, por supuesto, mucho frío. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Enrique Quintana, ¿me escuchas? Muy buenas noches. Bueno, se cortó la comunicación con Enrique Quintana, en un momento lo tendremos, pero sí, efectivamente, hoy el Banco de México redujo una vez más el rango de crecimiento, lo colocó entre el 0.9 y el 1.4% para 2013, más abajo incluso del 1.7, que había dicho con tristeza y pena el propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Enrique, ¿me escuchas? Buenas noches. Ahora sí, Pepe, buenas noches al auditorio. ¿Qué te parece? Buenas noches, Enrique Quintana, director editorial del periódico El Financiero. ¿Cómo estás viendo este pronóstico del Banco de México, los expertos analistas, quien todavía nos bajan más el ánimo? Pues mira, ya se puso en la liga de los pesimistas el Banco de México, Pepe. En su piso, ya lo decías hace un momento, estima un crecimiento de apenas 0.9% para todo el año. ¿Eso qué significa, Pepe? Pues que las cosas van a seguir igual hasta que termine este 2013. Hay que recordarle al auditorio que en el primer semestre crecimos 1%. Por pura aritmética, para que creciéramos 0.9, que es la posición baja, el piso que marca Banco de México, sería necesario que en el segundo semestre el crecimiento fuera de 0.8%. Ya Hacienda adelantó hace algunos días que ellos estiman que en el tercer trimestre es de 0.9, así que esta visión de Banco de México implicaría que ni con el Buen Fin, ni con los aguinaldos, ni con lo que resta de este 2013 va a haber manera de sacar de el letargo en el que está a la economía mexicana. Pepe. La pregunta es obvia, ¿por qué? ¿Por qué está la economía como va? Y se comenzó con pronósticos de crecimiento arriba del 3%, se llegó a hablar del un poco más del 3.5 incluso. 3.5 incluso, y ahora ya vamos en 0.9. Sí, hay factores de dos naturalezas, Pepe. Uno es el internacional, que efectivamente tienen razón los funcionarios. Hay una parte externa que ha sido peor de lo previsto, particularmente en Estados Unidos. Pero a mi parecer, lo que ha marcado la diferencia en el caso de México es la parte interna, que tiene que ver con dos cosas, Pepe. Uno, aunque no se quiera admitir por parte del gobierno, la realidad es que el lento ejercicio del gasto público en este año
que apenas en el mes de septiembre empezó a notarse el gasto, pues generó una caída fuerte de la demanda de recursos, de bienes y servicios por parte del gobierno, y pues hay muchas empresas que están dependiendo de esa demanda. Eso pegó de manera muy fuerte, Pepe, en sectores como la construcción. Y en el caso de la construcción hay otro elemento interno. Al cambiar la política de vivienda, se hicieron manifiestos los errores cometidos en la administración anterior, de hecho en las dos administraciones anteriores, y pues se vino el desplome de esta actividad de la construcción de vivienda. Todos estos factores, es decir, la caída de la demanda pública y los problemas de la vivienda, pues afectaron mucho en el ánimo del sector empresarial. Y esto suma, Pepe, la incertidumbre generada por la reforma fiscal. Hay muchos empresarios que se guardaron su dinero en el bolsillo, que no invirtieron, que no gastaron, hasta ver cómo quedaban las cosas después de la discusión de la reforma hacendaria, y a muchos no les gustó. Entonces este también es otro factor que incidió en bajar el gasto y pegarle al crecimiento de nuestra economía, Pepe. Sí, pegarle al crecimiento de tal modo que va a ser difícil encontrar chamba, va a ser difícil, hay que conservar la que tengamos, va a ser muy difícil que nos aumenten el salario por estas circunstancias, estas condiciones, con estos factores externos e internos que tú estás ahora describiendo con toda puntualidad. Hay que ser en este momento precavidos, cuidar lo poco o lo mucho que tengamos y tratar de no especular, no pensar y no, si tenemos trabajo, pues cuidémoslo, ¿no? Pues sí, fíjate que una buena y una mala, Pepe. La buena es que para el 2014 se estima por parte del Banco de México un crecimiento pues que va a estar por arriba del 3%. Hace unos días Banamex hizo su tradicional encuesta entre cerca de 25 expertos y le salió un promedio de 3.5% para el 2014, que suena muy bien comparado con el 0.9% del que ya nos está hablando Banco de México para este año. Y la mala es que ese 3.5% pues no nos va a alcanzar prácticamente para nada, porque la economía mexicana requiere de tasas de crecimiento arriba del 4 al 5% para generar los empleos, como dices, para que haya chamba y chamba razonablemente bien pagada, que permita a la gente tener más dinero en el bolsillo y que permita comprar los bienes y servicios que requieren las familias. Así es que este es el lado malo de la perspectiva del 2014. Si algo faltaba, pues Banco de México en este fin de año pesimista, Pepe, pues Banco de México ya puso ahí su granito. Y falta el tema de la inflación, Pepe. También hoy el gobernador Carstens lo puso ahí sobre la mesa. Estima que la reforma fiscal tendrá un impacto de 4 décimas en la inflación. Es decir, que la inflación del próximo año va a estar arriba del 4% probablemente. Así que ni con los aumentos de salario que se han dado va a ser suficiente pues para compensar el aumento de precios que vamos a tener por el paquete fiscal en 2014, Pepe. No sé para qué te hablamos y nada más traes puras malas noticias. Pues la buena, Pepe, es que mañana coloca Twitter, y si hay sus acciones, ¿no? En el mercado de Nueva York, de Wall Street. Por primera vez va a debutar en la bolsa y todo indica que va a ser como la sub-17, va a meterle una goleada a Facebook. ¿Te acuerdas que cuando Facebook colocó sus acciones se desplomaron? Pues ahora las apuestas son que las de Twitter se vayan para arriba, porque ha generado gran expectación. Para quienes tienen suficiente lana y le pueden entrar, pues a partir de mañana pueden ser tuiteros no solamente a través de la computadora, sino también en la bolsa. Un tuitero mexicano que tenga mucho dinero le puede invertir a las acciones de Twitter que van a salir a $26, tengo aquí. Es el último dato, es el que seguramente va a ser el punto de arranque. A través de la Bolsa Mexicana de Valores habrá esquemas, Pepe, a partir de mañana para comprar esta acción. No solo habrá que tener su operador en Estados Unidos, sino a través de la bolsa se puede meter el dinero en esta empresa tan peculiar. Pues te agradezco la información, Enrique, compartirla con la audiencia de Grupo Fórmula también a través del periódico El Financiero, del diario El Financiero.
Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Saludo muy cordial, gracias a ti. Nuestro reconocimiento, como siempre, a Enrique Quintana, experto en este tema del mundo de la economía, de las finanzas, de las monedas, de los negocios. Enrique Quintana con las malas noticias. Así se debe de llamar, si fuera sección fija, así se debe llamar, ¿no? Las malas noticias con Enrique Quintana. Y las peores, ya verá con quién. Hagamos una pausa y regresamos, hay más información. Hablando de Twitter y los mercados, todo esto ya anda por aquí el ingeniero Javier Matuk. Ya llegó de la nube en que andaba y ahora viene aterrizando aquí en este estudio. Regresamos. Me caí de la nube que andaba. Del iCloud, por favor, del iCloud. Ya hay que usar este lenguaje ahora, ¿verdad? Javier Matuk, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Pepe, ¿y tú? ¿Cómo ves lo de Twitter? Oye, muy interesante. Las acciones del Twitter. Muy interesante. Mañana finalmente ya lo veníamos platicando. ¿Ya rompiste el cochinito para comprar tus acciones? ¿Vas a comprar acciones de Twitter? Sí, unas 4, Pepe. 4. ¿Se venderán 100 dolaritos, ¿no? No, yo hacemos cooperacha aquí en la cabina, ya sacamos para unas 4 acciones, unas ¿no? 4 o 5, ¿no? Sí. Sí. No, $26 el precio de la acción. Y todavía no, es decir, ya está cotizado el arranque en ¿cómo le llamas? IPO. El IP, sí, es la oferta pública inicial. Ajá. En español. $26. Así es. Incluso han estado haciendo pruebas en el mercado de Nueva York para ver en Wall Street, porque no va a cotizar en Nasdaq. No. Que es donde cotizan este tipo de negocios. Sí, pero después de lo que pasó con Facebook, dijeron, no, a ver, vamos a ver bien qué hacemos. ¿Qué pasó con Facebook? En Facebook hubo varios asuntos y uno importante fue que el sistema falló, el sistema del Nasdaq. Entonces, el día de la oferta pública inicial, con tanto ¿Hubo mucha demanda? Venir, sí, mucha demanda y mucho movimiento de acciones, y hubo un periodo en donde se congeló, digamos, el sistema. Se frició. Se frició, se paralizó, inclusive se le puso una multa para que pagara, una multa ahí como especie de llamada de atención al sistema, pero bueno, Facebook empezó en $38, llegó a estar como en 18, 20 bajísimo, y ahorita ya está como en 50, 48, ya recuperó después de un año y fracción, y Twitter, bueno, mañana sale al mercado a $26, esperaba que estuviera entre 19 y 20, ya se fijó en 26, y a ver cómo nos va, si compramos 4, Pepe, igual sí, porque están tentando un poco el mercado cuando salen con su primer anuncio de que irán a la bolsa a cotizar, empiezan a sacar el dedo y ven para dónde sopla el aire, y empiezan a ver que $17 es poco. Está abajo, sí. Entonces le empiezan a subir, hasta que sienten que el mercado resiste $26 la acción. Eso es un periodo de ensayo y error. Es correcto, y aquí el principal, digamos, problema o detalle con estas compañías es que todavía no generan mucho dinero. O sea, tienen ganancias, pero no son ganancias multimillonarias. Y aquí el asunto es, ¿te acuerdas a finales de los 90s, que explotó la burbuja en el año 2000? Bueno, finalmente había compañías como esta que no tenían infraestructura, no tenían nada, era simplemente lo que llaman un business plan, un plan de negocios, que se evaluaba en miles y miles de dólares o millones de dólares, y por eso, bueno, finalmente había mucho dinero basado en nada, en aire. Y bueno, eso fue en el 2001. Ahora ya estamos muchos años después. La primera colocación grande que hubo después de todo esto fue Facebook, en una compañía web o de internet, y la que sigue es mañana con Twitter a $26, a ver cómo le va. Las primeras horas y días sé, porque yo no sé nada de finanzas en este sentido, pero el sexo es muy importante. Cuando sale la bolsa a venderse, la demanda que haya es como un poco el indicativo que tanto va a subir en los siguientes días y semanas. Y aquí, como siempre, Pepe, hay dos tipos de inversionistas, ¿no? Los que son especulativos, que le meten y cuando está a 28 se van, o a 30, y los que invierten a largo plazo o mediano plazo, que bueno, pues dejan su dinero ahí, poco o mucho, pero lo dejan y esperan que la acción recupere su valor, por supuesto, y tal vez duplique o quién sabe, ¿no? Ahora, ¿qué hace la empresa con todo el dinero que le va a entrar de los mercados? Crecer. ¿Qué es lo que vende? Además, claro, del servicio de comunicación a través del esquema de los 140 caracteres. ¿Qué es lo que vende? ¿Se llaman mini blogs o no sé cómo llamar? Sí, bueno, son mensajes cortos, 140 caracteres. Normalmente lo que vende Twitter en términos generales son estos tweets promocionados. De repente tú has visto cuando entras tú a leer tu cuenta de Twitter, de repente te aparece por ahí un tweet de una compañía X y te pone allá abajo, este es un tweet promocionado, es un anuncio en forma de tweet. Básicamente es lo que vende al público en general. Hay otro tipo de servicios que vende, que son ya un poco más investigación de mercados, donde tú puedes preguntarle a Twitter, a ver, voy a lanzar tal producto en tal país o en tal geografía, quiero que me digas cuáles son las palabras que más se tuitean, la gente desde dónde tuitea, si yo lanzo uno de estos hashtags o estos trending topics, que son
digamos, los temas más interesantes o más repetidos en el día en Twitter. Bueno, esa información te la ofrece a ti Twitter como compañía para que tú tengas, digamos, información de mercado muy al usuario final, porque hay que recordar que Twitter, el 99% de la gente que usa Twitter son usuarios como tú y como yo, que lo usamos para enterarnos de algo o para seguir a unas ciertas personas, y bueno, básicamente es lo que vende. Ahora, como le pasó a Facebook cuando salió al mercado, a la bolsa, era, bueno, ¿de dónde va a sacar más dinero Facebook? Porque finalmente los números están muy alegres, muy bien, pero necesita vender más publicidad, sobre todo en móviles, que es donde está el donde más se mayor. usa, ¿no? Sí. Y el crecimiento más grande, la gente usa cada vez más el móvil en lugar de la computadora para todas las comunicaciones que requiere, entre ellos redes sociales. Entonces, pues ya veremos cómo le va a Twitter. Aquí estoy leyendo que el año pasado, en el ejercicio de 2012, logró ingresos por $316 millones, un 200% más que el 2011, pero bueno, aquí los porcentajes suenan así escandalosos, 316 millones de dólares de ingresos, pero perdió casi 80 millones, entonces habrá que esperar. Son compañías que tienen mucho potencial, pero finalmente están basadas en unos algoritmos y unas computadoras, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? ¿Twitter? Sí. Es la creación de dos personas. Lo del pajarito, que el símbolo sea un pajarito es porque había un pajarito. Sí. ¿Alguno de ellos tenía un pajarito? No, bueno, no te estés riendo. Luego está mal pensado. Pero es que Twitter es como un pájaro en una jaula. Sí. Son dos norteamericanos. Uno trabajaba en... me agarraste en curva, ahorita me acuerdo. Era un ex empleado de otra compañía, se les ocurrió hacer esto. Al principio nunca creyeron en el proyecto, hasta que comenzó a tener popularidad. Y ahora, bueno, independientemente de su origen allá en Estados Unidos, hemos visto, tú has sido testigo de todo lo que ha provocado Twitter a nivel social, porque finalmente a través de mensajes desde el celular tienes la posibilidad de comunicar lo que tú quieras, ¿no? Y esto ha generado inclusive hasta movimientos sociales en otros países, ¿no? Hombre, acuérdate aquella revolución que se dio en Egipto. Correcto. Que finalmente terminó derrocando la dictadura de Hosni Mubarak. Toda la promoción de las protestas sociales de jóvenes y no tan jóvenes se dieron a través de las redes sociales, en este caso del Twitter. Sí. Y es ahí donde nos damos cuenta, por ejemplo, cómo cuando se corta el acceso a Internet por parte del gobierno, ¿qué es lo que pasa, no? Ya no hay forma de comunicación. Además es un medio excelente como válvula de escape para que cualquiera sin limitación alguna en su libertad pueda expresar lo que quiera en el tono que desee, que guste, salvo lo que no te permiten es publicar. Bueno, es como YouTube, ¿no? No te permiten publicar nada pornográfico. No, sí te permiten. ¿Ah, sí? Sí. Hay algunas cuentas ahí interesantes de Twitter que luego te pasan los usuarios. No, sí, es más o menos libre, o sea, sí puedes publicar lo que tú quieras. Ajá. Me imagino que no aceptan todo lo que es maltrato a menores y pederastía y todo esto, me imagino que no. Hay valores, pues. Sí, totalmente, pero todo lo que es contenido para adultos, sí, por supuesto. De hecho, hay tuiteras famosas que están ahí promocionando sus servicios. ¿Sus servicios? Sí. ¿A domicilio? No, pues ahí promueven todo y finalmente... ¿Y si funciona? No sé, ¿sabes para qué sí funciona? La queja de los consumidores hacia alguna marca a través de Twitter se vuelve, la atención a la queja se vuelve muy rápida. Hace poquito me pasó a mí. Y convierte la red social a los que participan en ella, los convierte en testigos de lo que sucede y en vigilantes. Totalmente. De la actuación de las autoridades públicas. Claro. Y también grandes marcas, que tienen presencia en Twitter. Me pasó hace poquito con una compañía, tuvo un problemita y tuiteé, dije, qué barbaridad, no puedo hacer este trámite con esta compañía, puse @ a la compañía y a la una hora me contactaron, oye, a ver qué trámite no puedes hacer, después de ir yo a 2 sucursales de esta empresa, me contactaron y dije, hacer esto, no puedo hacer esto, ok, mándanos tu teléfono, le mandé mi teléfono, me llamaron y se resolvió el asunto en 1 hora, ¿no? Eso es interesante porque hay mucha gente pendiente de lo que se dice en Twitter porque se puede exponenciar y mucha gente puede hablar de él. ¿Qué falluquita te trajiste? Bueno, pues mira, nos trajimos ahora esto que es un aparatito, tú ubicas lo que es el de Apple, se fue el nombre. El Apple TV. Apple TV. Sí, yo tengo. Que es un aparato donde puedes tú, rentar películas, comprar películas. Carísimas, ¿eh? Sí. 40, 50 pesos cada peli. Una viejita, una peli 25 pesos. Entonces, Apple. Pues, pero vele subiendo. Bueno, ahí el asunto es que también puedes
todo el video que tú tengas o puedas ver en tu teléfono, en este caso un iPhone, en un iPod, reproductor musical, o en tu computadora o en la tableta, puedes mandarlo de forma inalámbrica, sin cables, hacia tu televisión usando esto que se llama Apple TV, que es un aparato. Bueno, pues Google, el competidor ahora principal de Apple, lanzó hace unos cuantos meses esto que se llama Chromecast. El nombre está medio raro y medio feo, pero bueno, Chromecast, que es un adaptador, es un aparatito muy pequeño. Parece un USB. Exactamente, se parece a una memoria USB que lo conectas en tu televisión, en esto que se llama puertos HDMI, unos ranuras que tienen casi todas las televisiones. Tú lo insertas ahí y ya tienes el equivalente a un Apple TV. Desde cualquier celular, por supuesto, con Android, computadora o también tableta, el video que tú ves en pequeño, en esas pequeñas pantallas, puedes compartirlo con mucha gente, en tu casa o en la oficina, donde tú quieras, con este aparato que simplemente lo conectas a ¿Y qué, vara? Muy vara. ¿Qué tan vara? Precio de lista. Ya preguntaron aquí los de allá donde no circulan los pesos, sino circulan los varos. Ya quieren dos por allá. ¿Cuántos varos? Mira, el precio de lista en Estados Unidos, $35. ¿Esos cuántos varos son? Pues son poquitos, ¿no? Bueno, depende de quién le pregunte, son como 400. Como 500 varos. 500 pesos. Sí. Aproximadamente. ¿Ya cómo está cotizado el varo con relación al peso? El varo peso. Oye, todavía no está a la venta en México esto, seguramente en el futuro estará a la venta, pero bueno, es interesante porque Google es una compañía que tradicionalmente no hace hardware, no hace dispositivos, y está entrando al mercado con ese tipo de accesorios, que bueno, pues es un accesorio para poder ver contenidos en una pantalla de tamaño decente en tu casa, o inclusive me ha tocado en muchas salas de juntas en oficinas que se proyecta lo que llevas tú para vender o algo en una computadora, y se puede hacer ahora sin cables a través de esto. Pues te agradezco mucho que hayas venido a traernos el inventito, este mecanismo posicionador. Exactamente. Como diría el doctor Chunga, ¿verdad? Así es. En la versión de Javier Matuk, que se cayó de la nube en que andaba. Ya se va, porque ya se va a la nube y es la última nube del día. Ahí nos pueden localizar en 10.com, ahí tenemos información. 10.com, toda la información y todas las dudas y todo lo que quisiéramos preguntar y no nos atrevemos. Totalmente. Contigo. ¿Cómo no? Gracias, Javier Matuk. 10.com. Ahí estamos. Javier Matuk lo atiende personalmente, y si no, lo exhibe en el Twitter y verá cómo lo atienden más rápido. Vamos a una pausa y regresamos. Por poquito que pierdo la vida. Murió un queridísimo, gran amigo, estupendo compañero de más de 25 años de trabajo en la información radiofónica. Me refiero a Juan Carlos Santoyo Cepeda. Asegura que después de la marcha y paro del 11 de noviembre tendrán los instrumentos necesarios para establecer una negociación a fin de echar por tierra el decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Muere mi querido compañero, mi querido hermano, amigo, Juan Carlos Santoyo Cepeda. Por otra parte, también calificó al secretario de Gobernación como una persona intransigente que actúa sobre todo con señales de imposiciones que no deben en un gobierno que se dice tiene la palabra de la negociación. Así lo recordamos y lo recordaremos siempre como un reportero audaz, intrépido, aventado, atravesado. Escuchar cómo me gritaba cuando me identificaron, ese es un pinche reportero, y sobre este pinche reportero se fueron estos señores, me hicieron la llave china y tuvieron encima, ya comprendo porque son unos miserables y están pobres, metieron la mano en mi bolsa trasera derecha para robarme mi cartera, Pepe. Le decía Juan Carlos Santoyo, le decía, es el colmo, Juan Carlos, es el colmo, eres el mejor reportero y eres tartamudo. Así nos llevábamos. Sí, ya puse la denuncia, y si quieres te puedo decir, eran 1,000 atrás y un chorro de infiltrados. A ver, cuéntanos qué fue lo que pasó. Dicen que ay, te andas quejando de que fue directo contra ti la agresión y que quieres saber que no seas protagónico. No soy protagónico, Pepe, simplemente ya es la tercera vez que me toca a mí. A un reportero se le recuerda con su propia voz y también con su trabajo. Quedando muy claro y va a haber una estricta selección de estos trabajadores. Hasta aquí mi reporte, gracias. Hasta aquí llegamos, nos estamos ante las noticias, quisimos recordar. Escuchas